¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Espero que se encuentren bien en su casa, junto a sus familias, ¿cierto? Y el motivo del video de hoy es poder explicar el trabajo interdisciplinario que vamos a realizar con la asignatura de Artes Visuales junto al profesor Néstor, ¿ya? Como les adelanté en el material número 9 que les envié ayer, esta actividad se trata de que ustedes puedan plasmar a través de un cómics la historia de cómo ocurrió la llegada de los europeos al continente americano, incluyendo además la visión que se construye desde el europeo hacia el indígena americano y viceversa. Es decir, qué visión tiene el europeo de los americanos cuando llega al continente y qué visión tienen los americanos de estos europeos que llegan a su territorio, ¿cierto? En este sentido, ¿cierto? Lo que busca este cómics es que ustedes den a conocer este proceso de llegada al continente americano y de las visiones que se tienen tanto de los europeos como de estos indígenas americanos. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que se les pide es que no creen una historia ficticia, ya no se trata de inventar una forma o de inventar información, sino que ustedes, con la información que se les envió tanto en el material número 8 el mes pasado, como en el material número 9 que se envió ayer, y las páginas del texto que se les dio a leer, ustedes con esa investigación y con esa información puedan realizar su cómic. Por tanto, en este cómic se piden 4 puntos importantes. El primero es que ustedes, ¿cierto?, den a conocer los motivos de esta exploración al continente americano. Segundo, cómo fue este proceso, cómo fueron estos viajes de exploración, ¿cierto?, cómo fue este viaje y cómo fue también este encuentro y esta llegada al continente americano. 3, la visión que tienen los europeos de los indígenas americanos, ¿cierto? ¿Cuál es la visión o qué piensan estos europeos de estos habitantes que estaban en el continente americano? Y 4, ¿cuál es la visión que tienen estos habitantes originarios de América sobre estos europeos que llegan? En el fondo se les está pidiendo que ustedes plasmen en el cómics qué piensa o qué dice uno del otro, europeos de los americanos sobre los europeos, ¿ya? Por lo tanto, estos 4 puntos que yo les acabo de mencionar anteriormente son los que ustedes tienen que explicar y dar a conocer a través de la historia que van a hacer ustedes en su cómics, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, importante recordarles que no inventen una información, que no creen una historia de mentiras, sino que usen toda su creatividad para hacer su cómics, pero utilizando la información que ya se les entregó y la investigación, ¿cierto?, que ustedes realizaron tras leer los distintos materiales que se les han enviado, sobre todo el 8 y el 9, y las páginas que se les pidió en el material 9 que ustedes tuvieran que leer. Estos chiquillos, mucho ánimo para realizar su actividad. Recuerden que estoy disponible para todas sus dudas, tanto por correo electrónico como por WhatsApp. Y al igual que yo, ¿cierto?, el profesor Néstor también va a estar disponible para todas las dudas que tengan. Esos chiquillos, que estén muy bien. Les mando un beso gigante, un abrazo cariñoso y cuídense mucho. Chao, chao. Hola, jóvenes de octavo. Como bien decía la profesora Vanessa, en la asignatura de Historia y Artes vamos a trabajar juntos, vamos a hacer un trabajo colaborativo y vamos a trabajar en esta ocasión el cómics. Es súper importante que en el tema del cómics ustedes tengan una idea. Ya la idea ya está, el tema se los planteó la profesora Vanessa, ¿cierto? Que son estos 4 puntos en los cuales ustedes pueden hacer su guión, ¿ya? Para poder hacer la historia. Las pueden escribir, ¿cierto? Puntear, hacer un punteo, ¿cierto? De cómo van a ser del principio, el desarrollo final de su cómics, ¿ya? Dependiendo de los temas que les dio la profesora Vanessa. ¿Ya? En este guión ustedes ordenan las ideas, ordenan para que después puedan ir dibujando de buena forma, ¿cierto? El cómic y no les falte ni les sobre nada. Sea una historia, ¿cierto? Que esté bien hecha y que sea como parejita, ¿ya? El storyboard lo vamos a saltar porque si ustedes tienen un buen guión, no es necesario hacer el storyboard. Una vez que comiencen a dibujar su cómic, importante que tracen las viñetas, ¿cierto? Que son estos cuadraditos donde va a aparecer toda la acción
del cómic que ustedes van a diseñar. Ahí se van a desarrollar todas las aventuras, los acontecimientos, ¿cierto? Que van a dar paso a que la historia tenga un sentido y que se pueda contar y se pueda leer en este caso. Cuando comiencen a hacer las viñetas, háganla de tal forma que el dibujo que ustedes visualizan pueda caber dentro de esta, ¿ya? Una vez que comiencen con los personajes, yo les aconsejo que practiquen un poco en sus personajes que van a desarrollar para que obviamente les quede bien. No hagan dibujos, ¿cierto? Personajes muy complejos, si no les cuesta dibujar, ya. Yo entiendo que a algunos no les gusta o les cuesta un poco más dibujar, así que traten de hacerlo sencillo, y a los que les gusta dibujar ya lo pueden hacer un poco más ¿cierto? Más profesionales, más pro. Pero dibujos sencillos en donde vayan explicando, ¿cierto? El tema, que en este caso es la historia, en su cómic. Importante que este cómic lleve por lo menos una portada con su título, ¿cierto? Un dibujo y abajo el nombre de ustedes y el curso, en donde se explique más o menos lo que ustedes están tratando de representar en su cómic. Yo les voy a pedir 2 páginas de cómic, ustedes vean las viñetas, la cantidad de viñetas que van a utilizar. Ya, finalmente, y súper importante, no se olviden, ¿cierto?, que en este cómic están los globos de diálogo o bocadillo que se llaman, que lo pasé en el PowerPoint antes de que estuviéramos en este pequeño receso, que son los globos de diálogo, en donde va la conversación o lo que está entregando, la comunicación, ¿cierto?, que va entregando el personaje para poder comunicarse, ¿cierto?, o expresar lo que está pasando en la historia. Así que son varias cosillas que tienen que tener el cómic que ustedes van a hacer. Empezamos con una portada, 2 páginas, las viñetas que la estamos viendo recién, que pueden ser cuadradas, rectangulares, circulares, en fin. Los personajes que ustedes van a crear, ya, si van a hablar del tema de los indígenas o el tema de los europeos, ¿cierto?, españoles, ustedes vean ahí el vestuario, la vestimenta que ellos usaban. Importante también la comunicación, los globos de diálogo, que lo pasé, como les digo, en el Power anterior, en donde si es un bocadillo o un globo de diálogo así con punta, estrellado, es porque está gritando. Si es un globo de comunicación así como una nube, es porque está pensando. Entonces todo tiene su técnica. Aquí más que nada les pido entonces 2 páginas, y al terminar, si quieren, lo pueden pintar o en blanco y negro, con sombras, ¿cierto? Lo pueden hacer, una de las 2 formas. Le sacan una fotografía y se lo envían finalmente a la profesora Vanessa o a mi correo, ¿cierto?, para poder revisarlo. Eso es, chiquillos, un trabajo bien práctico, bien didáctico, también para que se entretengan un poco ahora en esta segunda etapa que estamos viviendo, y desearles que estén bien, que se cuiden y que ya pronto nos podremos, ojalá, si Dios quiere, ver. Así que un abrazo a todos, que estén